Iniciamos. Bien, bueno, la parte de conceptualización en cuanto a aspectos teóricos, conceptos, como ya lo dije, esta parte la pueden ustedes revisar en el libro de Arya, que es como el texto guía que estamos llevando. Esto lo encuentran básicamente estas aplicaciones desde la página 670 a la 678. Ahí, ¿por qué se los digo? Los comento para que ustedes como que constaten los conceptos, ¿sí? La parte conceptual. Esto para que podamos avanzar en el desarrollo de los ejercicios que vamos a mostrar. Que recuerden que sobre esto hacemos la hetero. Bien, entonces otra cosa importante es que deben tener a la mano una tabla de integrales, ¿no? Así como de derivadas, porque pues a veces necesitamos derivar y necesitamos integrales inmediatas, cosa que podamos utilizarlas. Entonces, de esta manera, el primer ejercicio que tenemos, que se nos presenta en el taller, es uno sobre incremento en las utilidades. Este ejercicio nos plantea que el costo marginal de cierta empresa está dado por C' de X igual a 15.7 menos 0,02X. Eso es la función costo marginal, por eso está con la comita. Mientras que su ingreso marginal, R' de X, es igual a 22 menos 0,04X. La pregunta es determinar el incremento en las utilidades de la empresa si las ventas se incrementan de 500 a 600 utilidades. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que tener en cuenta que el problema nos está dando dos funciones marginales, como son el costo y el ingreso. Pero como nos piden las utilidades, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que encontrar la integral de la función costo marginal y lo mismo para la función ingreso marginal. Una vez encontremos las integrales de cada una, es decir, la función costo, porque recuerden que al integrar el costo marginal que voy a obtener, la función costo, y al integrar la función ingreso marginal que voy a tener, la función ingreso. Entonces, cuando tengamos ambas funciones integradas y obviamente en este intervalo de 500 a 600 unidades, cuando tengamos eso, entonces ya podemos establecer la función utilidad de tal manera que recordemos que la utilidad es igual al ingreso menos los costos, ¿sí? Y ahí simplemente haremos una diferencia de los valores que obtengamos. Entonces, pues de esta manera, lo que tenemos que hacer simplemente es tomar nuestra función costo. Vamos a empezar integrando esta función, la función costo marginal. Entonces me la voy a traer para acá y vamos a integrarla. Entonces recordemos que al integrar la función costo marginal voy a obtener costo normal, entonces ya tengo que quitar esa prima, dejo solamente la C. Y tengo que integrar esto que vemos acá. Entonces de esta manera, ahora la simbología me va a cambiar, me va a quedar así. Esto es, como es integral, tengo que colocar el de X, que significa que estoy integrando con respecto a la variable X. Pero aquí nos falta otra cosa, nos están diciendo antes de colocar esta simbología, vamos a ver que aquí de pronto la embarré. Nos están dando unos intervalos, unos límites de integración, que son, ¿cuáles son las ventas cuando se incrementan de 500 a 600? ¿Sí? Porque estamos hablando de una integral definida. Recuerden que una integral definida se identifica fácilmente cuando nos dan esos intervalos de integración, en este caso de 500 a 600. Como tenemos que hallar con las utilidades, pero primero tenemos que encontrar cuáles son los costos de cuando se venden 500, se incrementan las ventas de 500 a 600. Entonces, integramos teniendo en cuenta eso. Bien, ya hemos planteado la integración, la integral para ese costo. Entonces, lo único que tengo que seguir haciendo es resolverla. Aquí simplemente resolvemos la integral de la manera que ya sabemos. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿cuál es la integral de, en este caso, de 15.7? Como esa es una integral constante, entonces recuerden que cuando es un número cualquiera, la integral va a ser simplemente el mismo número, 15.7 en este caso, pero agregada la X. Eso ahí deben ustedes revisar las reglas de integración que ya hemos visto. Menos ahora la integral de 0,02X.
Recuerden que aquí ya es una constante por una X, por una letra. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos el mismo número, 0.02, pero a la X tenemos que agregar el exponente. Entonces nos va a quedar X y recuerden que se suma al exponente 1, se le suma otro 1, por eso va a quedar X a la 2 sobre el mismo 2 que acabamos de agregar, es decir, así. Y no olvidemos los límites de integración, es decir, aquí tenemos que colocar, ubicar esto. Para indicar que esta función que ya hemos integrado debe evaluarse desde 500 hasta 600. Listo. Recuerden que ya no agregamos la C porque ahora conocemos este intervalo, por eso es que no le agregamos el más C. Entonces simplemente continuamos ahora aplicando la regla de Barrow, que ya sabemos que simplemente es tomar la misma función, permítanme un segundo, tomar la misma función que estamos viendo aquí ya integrada, pero evaluada recuerden, empezamos por el límite mayor. En este caso, en lugar de poner la X, vamos a poner el 600. Lo mismo acá. En lugar de poner la X, debo poner el 600. ¿Sí? Donde está la X pongo el límite superior. Y a eso le restaré lo mismo, pero donde está la X ahora coloco, donde está la X antes le coloco ahora 500, que es el límite inferior. Lo mismo acá, 500. Entonces noten que ahí lo único que he colocado, miren, la misma función, solamente que evaluándola con 600, primero el número mayor, menos la misma función evaluándola ahora con 500. Entonces ahí lo único que tengo que hacer ya es operar todo eso, ¿sí? Entonces ahí la operación del procedimiento se las dejo para que ustedes la hagan. Sin embargo, vamos a abreviar un poco acá. Entonces, este 15,7 por 600, ¿cuánto me va a quedar? Eso me va a salir como 9.420 menos, entonces aquí 600 elevado al cuadrado multiplicado por 0,02 y dividido 2, eso me sale 360. Ahora hago lo mismo en este lado, 15,7 por 500, eso me sale 7.850 menos, opero todo esto que está acá, pero ya obviamente evaluado con 500, ¿no? Y eso me sale 250. Bien, sigo operando eso y se obtendrá un resultado, ya operando todo esto, ¿no? Recuerden que aquí hago la resta en cada paréntesis y finalmente vuelvo y resto. Todo esto me va a quedar un resultado total de 1.460. El procedimiento ustedes lo verifican, por favor. Entonces, aquí, ¿qué obtuve? Obtuve el costo, ¿cierto? Cuando las ventas se incrementan de 500 a 600. Este valor es clave porque lo voy a necesitar para después restárselo a lo que me salga con los ingresos. O sea que tengo que hacer otra vez el mismo procedimiento, pero ahora con la función ingreso. Es decir, voy a tomar esto mismo que he colocado acá, simplemente para reescribir. Pero ahora hay que integrar la función. Recuerden que al integrar la función ingreso marginal que obtengo, la función ingreso, por eso ya a la R le quito la coma. Y entonces ahora me traigo la función ingreso marginal, que es esta, para hacer entonces el mismo procedimiento. ¿Sí?
Y pues hago lo mismo. Ahora me pregunto por la integral de 22. ¿Cuánto es la integral de 22? 22x. Menos integral de 0,004x. Es el mismo 0,004, pero x al cuadrado. Entonces, esto me queda así. X al cuadrado sobre, recuerden que al exponente se pone por debajo el resultado. Por eso es que me queda así. ¿Sí? Ojo, aquí estoy aplicando reglas de las integrales, eso ya lo vimos, eso tienen que ustedes revisar para ver cómo es que es, para que recuerden. Bien, ahorita esto debe evaluarse otra vez en lo mismo, de 500 a 600. Entonces esto me queda así. Entonces aquí va 600, acá va 500. Listo. Ya hemos integrado. El paso a seguir, ¿cuál es? Evaluar todo, pero primero con 500, después, primero con 600, después con 500, haciendo un procedimiento similar a este que está acá. Pero entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, donde está la X, ubico el 600. Y lo mismo, mire que puse toda la misma función. A esa misma le resto la misma función, pero ya evaluándola con 500. Lo mismo acá. Listo. Entonces observaron que hice otra vez lo mismo, solamente que obviamente cambia la función. Ahora, operando todo esto, ¿sí? Operando todo eso, voy a obtener un resultado. Voy a poner de una vez el resultado para que ustedes hagan el resto del procedimiento y poder avanzar. Esto me queda en 1980. Listo. Entonces, ya aquí tenemos otro valor que necesitamos como clave para poder solucionar nuestro problema. Entonces, el problema ya tenemos el valor de los costos, el valor de los ingresos, y como nos preguntaban era por esto, por encontrar el incremento en las utilidades, ¿sí? Entonces ahora, permítame un segundito, Lady. Entonces ahora con el valor, con los valores que encontramos, simplemente vamos a hallar esto. Ya voy a trasladarme esto que tengo aquí escrito. Entonces, la función utilidades se ha simbolizado en el libro como P de X. Entonces, esto es utilidad. Como ya sabemos cuántos fueron los ingresos cuando se han incrementado las ventas de 500 a 600, ¿cuánto fue? 1980. Esos son los ingresos. Y ya sabemos los costos cuando se han incrementado las ventas de 500 a 600 y esos costos fueron de 1460. Entonces, al hacer esa resta, recuerden que la utilidad es igual a los ingresos menos los costos, ¿no? Entonces, eso ya ustedes lo deben conocer. Hacemos esa resta, obviamente, para saber cuánto fue ese incremento en la utilidad y obtenemos entonces 520. Y listo. Esta es la solución al problema, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuánto es el incremento en las utilidades cuando se han vendido, se han incrementado de 500 a 600 las ventas, las utilidades son de 520, ¿sí? Entonces, ahí terminamos ese problema. Entonces, vamos ahí con ese ejercicio. Por acá me estaban preguntando. Lady, bueno, Lady, cuénteme. Profe, buenas noches. Hola, Lady, buenas noches. Eh, lo que sucede es que yo hice, pues, o sea, el resultado me dio el mismo, pero Sí, yo usé otro procedimiento. Yo, pues, tomé ingresos, lo volví
lo integré, tomé costo, lo integré, luego Sí, hice los procedimientos normales y todo eso, y yo ya lo tengo montado en el documento para hacer en el producto porque yo ya tenía todo listo para entregarlo pues el domingo. listo. Entonces, tengo que cambiarlo a la manera en Ah, la que no, usted lo no, está no, no. haciendo, No, lo no, si puedo hacer usted le con... dio el mismo 520, no hay problema. Sí, sí, sino que pues me dio de la forma, pues, la larga, dijo el otro. Ujú. Entonces Listo, no hay no hay problema. problema, no, no hay problema. Lo importante es que recuerden que tener presente los procesos como se les facilite, pues para la hetero, ¿no? Sí, ya, sí, Listo. señor, ya me estaba dando cuenta de eso. Bueno, Listo. pues gracias. Los demás compañeros con respecto a este ejercicio, ¿tienen alguna pregunta para avanzar al otro? Bueno, listo. Entonces, continuamos con el otro. Recuerden que la parte conceptual la van a encontrar en la página 670 a la 678 del libro de Arya de Matemáticas Aplicadas. ¿Listo? Para que por favor ahí como que identifiquen qué es eso pues en este caso vamos a hablar de un problema de curvas de aprendizaje, después vamos a hablar de un problema de superávit del consumidor y del productor. Entonces, esa parte conceptual, de ahí ustedes la van a leer. Bien, con respecto al siguiente problema que nos plantea sobre curvas de aprendizaje, entonces el problema nos dice lo siguiente. O sea, hay que tener en cuenta que los problemas de curvas de aprendizaje pues están encaminados como a la parte de que hay que estimar el número total de horas hombre que se requieren para producir un número determinado de unidades de algún producto, ¿sí? Entonces, esos problemas, como hablan de una curva en específico, ¿sí? Esa curva tiene una orientación básicamente de forma exponencial. Entonces, esa forma exponencial ya es una forma determinada, o sea, un estándar de la regla que hay que seguir. Por lo tanto, siempre que ustedes vean un problema que hable sobre curvas de aprendizaje, van a trabajar con esta regla que están ahí viendo en la pantalla, ¿sí? Donde simplemente hay que tener en cuenta. Obviamente, es una integral definida donde nos plantean aquí unos intervalos de producción o de tiempo, en este caso, su función, pero la función siempre va a ser de esta forma, miren, una función exponencial, perdón, una función potencial de la forma AX a la B. Siempre va a ser así todos los problemas de curvas de aprendizaje. Entonces, esta es como la regla a seguir, el estándar, ¿sí? Obviamente, tanto el número b que tiene la función como la a pueden ser cualquier número real, ¿sí? Bien, entonces el problema nos plantea lo siguiente. Electrónica Morales produce calculadoras electrónicas en su línea de ensamblado. Las primeras 50 calculadoras demandan 70 horas y por cada unidad adicional de 50 calculadoras se requiere menos tiempo de acuerdo con la curva de aprendizaje y nos arrojan esta función. Esta es la función para la curva de aprendizaje de acuerdo a eso que nos están diciendo. Pero entonces nos plantean acá cuánto tiempo demandará el ensamblado de 500 calculadoras después de que se han ensamblado las primeras 200 calculadoras. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? El límite superior, que ustedes ven aquí que se ha simbolizado con una D, significan las horas de trabajo para unidades producidas. En este caso, ¿cuáles son las unidades producidas? ¿Sí? Ahorita identificamos eso. Y el límite inferior C, que se simboliza con una C, que están viendo ahí, son entonces las unidades que ya se han sacado, ¿sí? Las primeras de ellas. Bien, una vez aplicada esta forma, teniendo la función que nos da, entonces podemos determinar el resultado del problema. Entonces, de esta manera vamos a empezar. Entonces, el número o el tiempo, el número de horas necesarias para producir esas calculadoras que iniciaron con 200 y terminan en 500, se va a trabajar con la siguiente regla. Como ya sabemos que la función, miren, observen que A, en este caso, ¿quién es? El 70. Y el B, en este caso, ¿quién es? El menos 0,32. Entonces, simplemente me traigo esta función, ¿sí? Ahorita reemplazo la función 70
que me dan, que es 70x a la menos 0,32 por esta que está acá, que es la simbólica, ¿sí? Tengo esto. Y acá en los límites, entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. El inicial, que son las ensambladas al principio, son 200. Pero acá hay que tener cuidado con esta porque esta sí varía. Aunque sabemos que el tiempo nos están pidiendo es cuánto tiempo demandará el ensamblado de 500. Ojo, cuánto tiempo demandará el ensamblado de 500. Sabemos que ya se habían hecho 200, ¿sí? Por lo tanto, hay que agregarle a esas 500, 200 que ya se han hecho. Por eso es que el límite que voy a poner va a ser de 700, ¿sí? Por lo tanto, ustedes saben que de 200 a 700, ¿cuánto hay? 700 calculadoras. Entonces es como el único cambio que vamos a tener en cuenta ahí. Bien, seguidamente esto que hemos colocado acá es cuestión de aplicar la regla correspondiente de integración y listo, sale, se evalúa de acuerdo a los límites utilizando la regla de Barrow y listo, el problema solucionado. Entonces, ya sabemos que esta es una constante, este 70, por lo tanto puede salir de la integral, es decir, así, ¿sí? Y esta integral, la integral nos tenemos que preocupar ahorita por la integral de x a la menos 0,32. Entonces, ¿cómo nos queda la integral de x a la menos 0,32? Pues aquí nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, esto lo quitamos porque ya integré. Entonces, aquí abrimos, pongo la función. Voy a poner un paréntesis acá. Los corchetes mejor. Y vamos a indicar los límites. Listo. Bueno, aquí me quedo mejor así. Entonces, la integral de x a la menos 0,32, recuerde que eso es una función potencia, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo nos queda esta integral? Recuerden que al exponente le sumamos 1, ¿cierto? Pero como está menos 0,32, al sumarle 1 al menos 0,32, eso nos va a quedar positivo 0,68. Y debajo también, ¿no? 0,68. Listo. Ya integramos ahí. Ahora ponemos los límites, que en este caso son 200 y 700. Listo. Ya hemos integrado. Lo que sigue ya lo pueden hacer ustedes, que es simplemente escoger donde está la X, evaluarlo con 700. Ese resultado lo restan otra vez a la misma función y lo evalúan con 200 y listo. El resultado ese que les dé, obviamente, lo tendrán que multiplicar con el 70 y eso les da el número de horas. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ahí la tarea de ustedes es completarlo. Ahí ya quedó integrado. Simplemente es evaluarlo de acuerdo a la regla de Barrow. ¿Preguntas? Profe, hola, buenas noches, soy Gisela. Hola Gisela, cuéntame. Profe, al reemplazar a X por el 700, ¿Sí? ¿también hay que elevarlo? Claro, recuerden que este 700 en la calculadora cuando vaya a operar, tengo que darle elevado a la 0,68, ¿no? Ajá. Y lo mismo con el 200. Sí, o sea, pero entonces, O sea, tengo que hacer esto, miren. Hago esto, pero acá en lugar de X pongo 700 primero. ajá, 700. Y, bueno, ya tengo que quitar esto. Permítame un segundo. Entonces, me queda así. Menos, ¿cierto? Menos, otra vez lo mismo, pero ya no con 700, sino con 200. 200. Y pues tengo que operar esto.
Todo lo Ok. que me salga de ahí, obviamente lo tendré que multiplicar con 70. Y ese es el resultado. Ah, ok, profe, ¿No? listo. Bien. ¿Quién más? ¿Otra pregunta para avanzar en el otro, porfa? Profe, Sí, con Lady, otra vez con hola Lady, Susana. cuéntame. Profe, tengo una duda. Sí. Usted dice que el cambio que se hace ahí es para poner el 700. Entonces vendría siendo de eso la suma de 500 y 200. Sí, no, sí, claro, efectivamente. Lo que pasa es que de 200 a 700 son las 500 calculadoras que se van a realizar, que se van a producir. ¿Sí? Entonces, por eso el límite superior lo cambiamos porque es la suma de esos dos. Ah, listo, profe. ¿Listo? Gracias. Bien. Bueno, ¿seguimos con el otro o hay alguna otra pregunta al respecto? Chicos, ¿seguimos? Bien. Bueno, listo. Entonces vamos con el tercer problema. El tercer problema que nos habla sobre el superávit del consumidor y del productor. Recuerden que la parte teórica ustedes la van a revisar en las páginas que ya les he dicho. Sin embargo, les contextualizo un poco. Cuando hablamos de superávit del consumidor, estamos hablando de lo que se puede ahorrar la persona que compra un producto, ¿sí? A medida que, digamos, aquí se nos van a enfrentar dos tipos de funciones que ustedes de pronto ya conocen, que son la función oferta y demanda. Entonces, la función oferta se relaciona con obviamente con el superávit del productor, ¿sí? Porque el productor es el que fija el precio, ¿no? Y la función demanda se relaciona con el superávit del consumidor, que es quien compra el producto, ¿sí? Ustedes saben que eh, hay un momento en el que, aquí tenemos una gráfica, hay un momento en el que en el mercado, ¿cierto? Se enfrentan las dos funciones. La función oferta, que es esta que está de color como oscuro, ¿sí? Esta es la función oferta. Siempre es una función ascendente, porque obviamente al productor que le interesa ganar, ¿sí? Ganar, fijar precios para ganar lo que más pueda. Y al consumidor, la función demanda, perdón, la función demanda es esta que está como de naranja, ¿sí? Por eso se pinta en forma descendente, porque al consumidor le interesa que se bajen los precios para no pagar tanto, ¿sí? Por eso la función es decreciente. Entonces, ¿qué pasa cuando las dos funciones se encuentran en este punto que ustedes ven aquí, donde se intersecan las dos funciones? A ese punto le llamamos el punto de equilibrio, ¿sí? ¿Qué significa el punto de equilibrio? El punto de equilibrio simplemente es cuando se encuentran las dos funciones y ahí no va a haber ni pérdida ni ganancia, ¿listo? Significa entonces que hasta ahí, digamos, el productor va a fijar un precio porque es el mínimo o el que le va a poder comprar el consumidor para no generar pérdida, pero tampoco va a ganar, ¿sí? Por eso se llama punto de equilibrio. Bien, hasta ahí esas son las funciones oferta y demanda, pero la parte del superávit, ¿en dónde viene? Como ustedes pueden darse cuenta, esta parte naranja que está sombreada dice excedente del consumidor. Bueno, el excedente es un sinónimo también para hablar de superávit, ¿listo? Entonces, ese excedente del consumidor, como les decía, es lo que se ahorra la persona que compra, ¿sí? Esto naranja es, digámoslo así, como el ahorro o el beneficio que ellos tienen, ¿sí? Miren que la curva va bajando, eso quiere decir que el precio está bajando y entonces ellos van a comprar a más barato el precio. Y contrario entonces al excedente del consumidor o el superávit, está entonces el excedente del productor o el superávit del productor, que es esta parte que está azul, que es el beneficio o la ganancia que va a tener los productores cuando fijan los precios. Entonces, ¿de qué se trata esto o este problema? De encontrar esos valores sombreados, ¿sí? Esos valores de sombreados, tanto para el consumidor como para el productor. Entonces, el ejercicio que tenemos acá nos plantea lo siguiente. Nos plantean que determine el superávit del consumidor, ¿sí? Es decir, el excedente del consumidor y del productor,
en el caso de un producto cuyas funciones de demanda y de oferta aparecen enseguida. Y aquí nos dicen que suponga que se ha establecido el equilibrio del mercado. Entonces aquí, lo mismo que la curva del aprendizaje y de otras funciones en integrales, ya son unas reglas que están estandarizadas, simplemente es seguirla y calcular la integral, nada más. Bien. Pero bueno, hay que aclarar que antes de empezar a aplicar la regla, debemos encontrar quién es el valor de P y quién es el valor de X. ¿Por qué razón? Porque P es la cantidad, digámoslo así, el precio que se ha fijado. Y X serán las unidades sí, o las unidades del producto. ¿Sí? Es decir, eso quiere decir que son P y X son, por así decirlo, en forma geométrica, las coordenadas del punto de equilibrio. El valor para el precio es P y el valor de X será entonces las cantidades o las unidades para que se puedan comprar a ese precio. Aquí tenemos, para el ejercicio A, tenemos la función demanda, que es igual a P igual a 15 menos 2X. Y la función oferta, que se ha simbolizado con S, es igual a P menos 3 más X. Recuerden que la función demanda se debe asociar al consumidor y la función oferta se debe asociar al productor. Entonces, aquí tenemos las dos reglas que hay que seguir para encontrar ambos superávit. El superávit del consumidor, que se simboliza con SC, está definido de esta manera, donde siempre los límites van a ser 0, que es el valor inicial, y X, que será entonces la cantidad por la cual se va a comprar a un determinado precio. Entonces, tenemos aquí que eso es igual a f de x, que será la función, en este caso, de demanda, menos p, que es el valor del precio que tenemos que hallar ahora. Entonces, ¿eso qué es igual? Eso también puede ser igual así, a esta forma. A la integral de la función demanda menos la multiplicación del precio por la cantidad producida, que es x. Y pues, de manera similar y análoga, pues también está el del superávit del productor, que aquí tenemos sintéticamente ya está acá. Es igual al producto de P por X menos la integral desde el intervalo de 0 a X de la función G de X. Pero G de X es la función demanda, oferta. Entonces, bien. Entonces, lo que hay que hacer aquí simplemente es, para hallar el superávit del consumidor, vamos a traernos esta regla. Bueno, yo les decía que inicialmente tenemos que calcular cuánto es el valor de P y de X, porque no hacemos nada si no conocemos estos valores. ¿Cómo hacemos para calcular estos valores teniendo lo que nos da el ejercicio? Vamos a trabajar con este. El otro les queda a ustedes para que lo realicen, lo preparen y lo estudien. Entonces voy a quitar esto. Vamos a trabajar con este. Me voy a traer entonces lo siguiente. Como tengo que calcular primero cuánto vale P y cuánto vale X, ¿sí? Y ya tengo aquí que P es igual a 15 menos 2X y P es igual a 3 más X. Aquí me queda fácilmente aplicar el método de igualación para resolver ecuaciones. No me voy a tener que explicarles el método de igualación porque eso deben conocerlo. Pero ¿qué significa la igualación? Pues si P es igual a esto, entonces P también es igual a 3 más X, ¿no? Entonces puedo hacer esto. Al hacer esto, lo que tengo que hacer ahora simplemente es despejar la X, ¿sí? Entonces despejo X, aplico el procedimiento para despejar X y esto me queda entonces, bueno, el menos 2X pasa acá a sumar con la X y este 3 que está sumando con la X en este lado pasa acá a restar con el 15. Opero todo esto, ojo, eso lo van a hacer ustedes, yo voy a hacerlo aquí rápidamente. Opero todo esto y me queda que X es igual a 4. ¿Listo? Bien. Como ya tengo el valor de X que es igual a 4, pues el paso seguido es encontrarle el valor de P. ¿Sí? Entonces, ¿el valor de P cuál es? Puedo tomar cualquiera de las dos ecuaciones iniciales. En este caso voy a tomar esta. Entonces voy a tomar esta ecuación de P.
Entonces, y como ya tengo el valor de x, entonces reemplazo. El valor de x es 4, entonces eso aquí es igual a 7. Entonces, listo, ya tengo los dos valores necesarios. Recuerden que x y p son las coordenadas del punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, como ya tengo x y p, entonces me resta ahorita sí aplicar la regla para el superávit. Entonces me voy y aplico esta regla. Entonces puedo partir desde acá. Entonces el superávit del consumidor es igual a la integral. Entonces ya conocemos este límite, siempre va a ser 0, entonces no hay que cambiarlo. Solamente el de la x, que ya supimos que es 4. Y la función para el consumidor, que es la función de demanda, que en este caso es la función de demanda, dijimos que es 15 menos 2x. Entonces la pongo 15 menos 2x de x menos p por x. Pero ¿quién es p? Ya lo hallamos, ese valor es 7. Y otra vez x, pero ya lo hallamos también que es 4. Listo. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es resolver esto. Obviamente calculamos la integral, este 7 por 4 pues ya sabemos que es 28. Entonces lo ponemos de una vez, 28. Ojo, esto es aparte, ¿no? Por eso está menos y la integral baja hasta aquí. Hasta aquí va la integral, hasta aquí. Entonces lo que tengo que hacer ahora es la integral de 15, ¿sí? Entonces vamos a hacer otro paso acá, donde vamos a calcular esta integral. Recuerden que la integral de un número es el mismo número por la constante, ¿no? Entonces vamos a poner integral de 15, entonces 15x menos integral de 2x. Pero la integral de 2x es 2x elevado a la 2, ¿no? Sobre 2, ¿sí? Menos, recuerden que aquí va el 28. Y listo. Entonces aquí, bueno, aquí me hace falta evaluarla con los límites correspondientes, que son 4 como límite superior y 0 como límite inferior. Entonces, esto lo operamos. Ese 28 lo dejamos de último. Entonces ya sabemos que donde está la x, pongo el límite superior. Entonces aquí ponemos el 4 primero. Acá también. Esto lo cierro entre paréntesis porque tengo que hacer después otra vez lo mismo, pero con 0. Voy a cerrar esta parte en paréntesis. Menos, otra vez lo mismo, pero con el 0. ¿Sí? Bien. Y empiezo a resolver esto. Tengo en cuenta que pues la parte que tiene 0 va a dar 0, ¿no? 15 por 0, 0. 0 a la 2 da 0, por 2 da 0. Entonces esto ya no es necesario que lo calculemos porque va a dar 0. Listo. Entonces me quedo solamente con esta parte de acá, la cual vamos a operar. Entonces aquí ya operamos esto, que es en este caso 15 por 4. Eso nos da 60. Y pues 4 elevado a la 2 por 2 dividido 2. ¿Sí? Inclusive ahí podemos simplificar el 2 si queremos. Eso nos da 16. ¿Sí? Y el resultado de toda esta operación, 60 menos 16 y después restarle 28, eso nos sale 16. Listo. Entonces,
Ahí ya hemos calculado el superávit del consumidor. ¿Qué significa este valor de 16? Ese es el ahorro que el consumidor va a tener a medida que se abaratan los precios o compra ese producto a un precio más bajo. Es decir, en pocas palabras, en términos geométricos, 16 es el área sombreada naranja que veíamos en la gráfica inicial. Bien. Y pues para calcular el superávit del productor seguimos el mismo procedimiento, solamente que ya no va a ser esta misma regla, ¿no? Ya la regla que tengo que utilizar es esta, la del productor, perdón. Entonces la regla del superávit del productor la podemos comenzar desde acá. Y entonces esto va a ser igual a superávit del productor, ahora GSP, igual a P por X. Ya sabemos que P por X es igual a 28, entonces ponemos 28. Menos que de X. Ah, bueno, X acá dijimos que es 4. Y la función en este caso de oferta, que es esto que aparece acá, la función de oferta es 3 más X. Pues nos bajamos acá 3 más X. 3 más X, perdí 3 más X, acá. Entonces aquí ponemos integral desde 0 hasta 4 de 3 más X de X. Listo. Y pues la misma cosa, empezamos a calcular la integral de esto. Ya sabemos que la integral de 3 es 3X. Bueno, esto es mejor que lo dejemos encerrado de una vez en paréntesis. Entonces la integral de 3 es 3X más la integral de X, si sabemos que va a ser igual a X al cuadrado sobre 2. Entonces X al cuadrado sobre 2. Listo, ahí tenemos la integral de esa función. Pero esto hay que evaluarlo en los límites correspondientes, que son 4 como superior y 0 como inferior. Listo. Entonces, seguimos acá. Aplicamos regla de Barrow, que recuerden que es para operar esto con los límites. Y recuerden que cuando ya se dieron cuenta, cuando evaluemos con 0, nos va a dar 0. Entonces no es necesario trabajar con el 0 para este caso. Entonces solamente con el valor de 4 podemos hacerlo. Entonces nos va a quedar así. Entonces en lugar de la X pongo el límite superior, que es 4. Listo. Operamos todo esto. ¿Sí? Obviamente 3 pues 3 por 4, 12. El 4 a la 2, 16. Dividido 2 pues da 8. ¿Sí? Opero todo esto. Y pues eso da 28 menos 12 más 8. Eso me da 8. Listo. Y este valor de 8, que es el superávit del productor, es equivalente entonces al área azul que mostramos en la gráfica inicial, que es el superávit del productor, es decir, el excedente o la ganancia o el beneficio que va a tener el productor para este problema. Entonces, hasta ahí, chicos, chicas, preguntas. Profe, yo tengo una pregunta Sí, en la parte de superávit de consumidor. sí. ¿El 28 se resta a los dos lados o simplemente a uno? Porque yo vi que Al, usted lo está restando solo al final. sí, porque mira, aquí estoy colocado, estoy ubicado en esa parte. ¿Sí? Sí. Observemos, mire, el 28, eso se deja aparte, es decir, el resultado que salga de estos dos se le va a restar el 28, ¿sí? Solamente que para este ejercicio en particular, pues bueno, donde está la parte de 0, pues esto va a dar 0, ¿sí? Sí. Entonces eso va a tener en cuenta porque va a dar 0. Entonces, en última se le va a restar solamente a la parte que está acá.
¿Sí? Ah, Lo listo, mismo, lo pues. mismo para el otro lado. Listo. Bueno, ¿qué otra Gracias. pregunta? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, ¿cuándo? En la parte, creo que usted desarrolló ayer faltaría el B, en la Ah, parte, sí, correcto. Falta el B. Eso les queda a ustedes ya para que en la practiquen. parte, Es la y el misma mismo cuestión. proceso, es el Correcto. mismo procedimiento, ¿no? El mismo procedimiento. Recuerden que esta entonces es la función demanda que se relaciona con el superávit del consumidor y esta será la función oferta que se relaciona con el superávit del productor y se hace el mismo procedimiento. Listo, profe, gracias. ¿Quién más? Snyder, otra pregunta. Buenas noches, profe. Profe, entonces con respecto a la regla que aparece allí de superávit, tanto para el consumidor como el productor, es Sí. la misma, ¿cierto? Sí, correcto. Esas reglas no. Bueno, hay que tener en cuenta, una es para el del consumidor y otra es para el del productor, ¿no? Productor, sí, señor. Pero esa regla siempre hay que utilizarla cuando se habla de superávit. Ok, listo, profe. Entonces, Tener en cuenta, lo primero que ustedes tienen que hacer antes de utilizar la regla es encontrar el valor de P y el valor de X. sí, señor. Listo. Gracias. Bueno, otra pregunta y finalizamos. Entonces, muchachos, recuerden lo de la hetero. Sí, van a hacer 3 ejercicios similares a lo que ustedes están viendo ahí, que se van a publicar en el foro del mismo mm, momento de autoaprendizaje. Si de pronto no se publican en el mismo foro, yo les estaré avisando por dónde, pero yo les aviso. Esa es la hetero. El producto pues quedó para entrega, no recuerdo, para el 15 o para antes, para el 9, algo así, no recuerdo bien. Sin embargo, el producto simplemente es desarrollar el taller, que los primeros ejercicios ya los estuvimos haciendo, aquí ya hemos avanzado en otra parte. Ese taller simplemente le van a agregar la respuesta al subeje de este momento. Y ese es el producto mío que me van a entregar. Eh, de pronto no nos habiliten el espacio para entregar, yo estoy conversando pues con Betsy para ver si nos habilitan el espacio. En caso de que ustedes vean que no se habilitó el espacio, por favor enviarme ese producto a mi correo. ¿Sí? Recuerden que eso es grupal. Entonces, muchachos, no siendo más dudas, preguntas, vamos a finalizar. Cuéntame, Snyder. Ok, profe, para resumir, entonces nos dice que si de aquí al 8 no está aperturado para poder cargar este segundo producto, lo enviamos por correo El correo electrónico. electrónico, por mi correo electrónico, el que yo les di. Ok, bien, y bien. Ah, pues ese es en grupo. Sí. O sea que uno de los integrantes me lo puede enviar. Me pueden enviar. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Ok. ¿Y Profe, cuál es? Sí, cuéntame. entonces la hetero dice que queda, usted la carga por el ¿Por foro, el ¿no? foro o si no está por el foro, yo les averiguo por dónde? El espacio de plataforma está habilitado para envío de hetero. No creo que esté habilitado. Sin embargo, obviamente eso hay que hacerlo y se va a estar publicando. ¿Vale? Listo, profe, entonces quedamos pendientes. Ok, vale. ¿Listo? Entonces finalizamos, muchachos. ¿O hay otra pregunta? Profe, tengo una última, qué pena, Sí, aquí el cuéntame, Nelly. micrófono así. Usted nos decía que son 3 ejercicios y es 1 hora, ¿sí? ¿Perdón, Snyder? Va a estar, es decir, el lapso del tiempo para realizar la hetero va a ser 1 hora. Sí, va a ser 1 hora para resolver eso. Y va a estar abierto, digamos, durante todo el día de sábado. Ok, gracias, profe. ¿Listo, Snyder? Esta grabación va a quedar compartida igualmente en el foro, ¿vale? Para que la revisen. Buenas Ah, sí, profe, noches. porque hay Listo. unos espacios que necesito verlos. Listo. Buenas noches a todos. Que estén muy Gracias. bien. Hasta luego.